Hola a todos. Lunes 20 de octubre de 2025 y nuestro querido amigo, el coronel Shaq Bod, se une a nosotros. Bienvenido de nuevo, coronel. Muchas gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Gracias. Coronel, permítame empezar con el llamado plan de paz de Trump y lo que ocurrió ayer. El ataque israelí, más de 120 bombardeos en Gaza. Hasta ahora, hemos sabido que más de 40 palestinos murieron en estos ataques. Permítame hacerle una pregunta sencilla, la misma que hice a nuestro público. ¿Puede obligarse a Israel a hacer la paz mediante el derecho internacional? ¿Es eso posible? Antes de llegar a su respuesta, esto es lo que hemos sabido de un antiguo miembro del Mossad y de las Fuerzas de Defensa de Israel. Compartió su opinión sobre el llamado plan de paz. Esto es lo que dijo sobre cómo lo ve Israel. Es Gaza. Tenemos que llevar a la gente de allí y enviarla a Libia. ¿Cómo ves el futuro de Gaza? No hay futuro. Un aparcamiento, un vertedero, pero qué idea tan creativa. Sí, estoy de acuerdo. De repente envían algunos misiles. Nuestra gente lanza misiles desde dentro y entonces dijimos, oh, hay un misil desde Gaza. Así que ahora podemos responder a eso. ¿Crees que eso también es posible? Todo es posible. Vamos a borrar Gaza. Everything is possible. We are going to erase Gaza. Coronel, creo que usted es squa a de cómo el derecho tanyu podría iniciar avance esta elección. Bueno, la guerra entre Israel y Palestina, de hecho, es un conflicto que comenzó hace mucho tiempo, hace unos 100 años, y que realmente se institucionalizó en 1947. En 1947 tuvimos lo que llamamos el derecho internacional moderno, en el que la ONU es una parte fundamental de ese sistema. Las relaciones internacionales se han basado en este nuevo marco entre naciones después de la Segunda Guerra Mundial. Desde 1947, cuando la Resolución 181 de la Asamblea General abrió la posibilidad de tener uno o dos estados en Palestina, hemos tenido esta guerra y este debate continuo. De hecho, hay cientos de ejemplos. En un libro que tengo detrás, por desgracia, es la versión francesa, aunque también existe en inglés, enumeré todas las resoluciones que condenaron a Israel por violar el derecho internacional. Hay más resoluciones escritas a mano. De hecho, Israel es el país que más, no sanciones, nunca ha sido sancionado, pero es el país contra el que existen más condenas en todo el mundo desde la creación de la ONU. Eso significa que sabemos que Israel se creó en 1948, pero empezaron a infringir la ley antes de eso, porque nunca aceptaron lo que sugería la Resolución 181. Esta pedía decidir si habría uno o dos países como resultado de referendos. Y nadie la ha leído, nadie lee esa resolución, por eso nadie la menciona. Mucha gente piensa que se le dio tierra a Israel, pero les recuerdo que formalmente ni un solo metro cuadrado ha sido entregado legalmente a Israel. Ni un solo metro cuadrado. Eso significa que todo el territorio de Israel, independientemente de cómo se consideren sus fronteras, ya sea que se tome el territorio palestino ocupado como israelí o no tiene ni un solo metro cuadrado que haya sido adquirido legalmente por Israel. En 1949, cuando Israel solicitó ingresar en las Naciones Unidas, se le exigió hacer una declaración en la que afirmara que cumpliría con el derecho internacional, es decir, las normas de la ONU y el derecho internacional, como condición para permanecer en la organización. Desde entonces, como acabo de decir, ha habido más de un centenar de resoluciones que condenan a Israel por no aplicar el derecho internacional y por infringirlo. Y ni siquiera estoy mencionando el número de víctimas que han resultado de esas violaciones. Eso incluye masacres, torturas, lo que quieras, y nadie ha hecho nada contra Israel.
¿Recuerdas cómo reaccionó el mundo occidental cuando Rusia inició la operación militar especial? Todos intentaron prohibir a Rusia, restringir vuelos y visados y hacer todo lo posible por aislarla. En el caso de Israel, han matado a cientos, quiero decir, a decenas de miles de palestinos, probablemente a cientos de miles. Han robado tierras, han ocupado ilegalmente territorio en Cisjordania, en Jerusalén Este y en los Altos del Golán. En Gaza la ocuparon y tuvieron que retirarse como consecuencia del Acuerdo de Oslo. Pero ahora han vuelto. Con todas las masacres que hemos visto, está claro que existe una intención deliberada de destruir a un pueblo. Eso quedó reflejado en documentos recientes de la ONU que afirmaban que Israel estaba cometiendo un genocidio. Pero más allá de esto, simplemente desde un punto de vista militar, si decides matar a un líder palestino utilizando una bomba de 1 tonelada, eso básicamente significa que sabes que habrá un enorme daño colateral. Es una masacre, y solo esperas que el líder del movimiento palestino esté entre las víctimas o los fallecidos. Es decir, estamos muy por encima del daño colateral. Y sorprendentemente, o quizá no tanto, nadie ha hecho nada. Incluso tenemos países como Suiza, ensurgida, y Francia, el Reino Unido, y países que siguen apoyando a Israel, e incluso suministrándose armas y municiones. Así que estamos en una situación muy extraña, en la que todo el mundo sabe exactamente lo que está ocurriendo. Porque de hecho el propósito del 7 de octubre de 2023 fue el de las facciones palestinas, no solo Hamás. Hamás es simplemente, digamos, la facción más importante entre una docena de movimientos diferentes en Palestina, que van desde la izquierda hasta la derecha. Algunos nacionalistas, otros islamistas, otros no, y algunos completamente apolíticos. Así que la idea del 7 de octubre era atraer la atención del resto del mundo hacia la cuestión palestina. Y en ese sentido, funcionó, aunque probablemente no de la manera que los palestinos esperaban. Es decir, tenían la idea, y lo sabemos porque todo ha sido escrito. Así que no estoy haciendo una especulación aquí. Esto fue declarado por los palestinos, por el portavoz de Hamás, durante los primeros días de la operación Diluvio de Al-Aqsa. Así que sabemos que la idea era, mediante esta acción espectacular, mostrar al mundo que la resistencia palestina seguía activa, que podían lograr algo. Y la acción en sí misma pretendía mostrar o recordar al mundo que existe una cuestión palestina. El nombre de la operación, Diluvio de Al-Aqsa, hace referencia a la mezquita de Al-Aqsa, que se encuentra en el monte del templo en Jerusalén. Ese lugar también está amenazado de destrucción por elementos radicales israelíes que quieren reconstruir el templo de Salomón. Y por lo tanto, por esa razón, destruir la mezquita. Y esa es la razón por la que se llamó la operación Al-Aqsa, lo que significa que el alcance de la operación del 7 de octubre de 2023 va mucho más allá de la acción fuera de la valla, donde la población de Gaza estaba, de hecho, encarcelada. En realidad, no fue tanto la operación en sí la que atrajo la atención del mundo, sino la reacción de Israel, que fue obviamente más allá de cualquier, diría más allá de la comprensión humana. Ni siquiera hablo de lo humanitario, me sentido. Todo aquí que en un sitio de humanidad, avistando la situación, para destruir una población. Todavía me asombra ver que la Corte Internacional de Justicia, cuya responsabilidad, dado el reclamo presentado por Sudáfrica, era examinar si Israel está violando la Convención para la Prevención del Genocidio. De nuevo, estamos hablando de la prevención del genocidio. No estamos diciendo aquí, como historiadores, si fue o no fue un genocidio, porque mucha gente te dirá, no hay suficientes víctimas para que sea un genocidio. Pero la Convención trata sobre prevenir el genocidio, lo que significa que toda la idea,
técnicamente hablando, su aplicación es más complicada. Pero técnicamente, incluso mera víctima de un genocidio debería ser prevenida. Victim of the genocide should be prevented. Even the first one may indicate a genocide. Incluso el primer caso puede indicar un genocidio. Así que no se trata del número de personas, como intentan explicar los israelíes diciendo, bueno, no es un genocidio porque no tenemos suficientes víctimas. Y hay muchos gobiernos que dicen lo mismo, no hay suficientes víctimas para que sea un genocidio. Pero esa no es la idea. La idea de prevenir un genocidio es identificar las primeras señales para detener el proceso. Ese es el propósito de la convención. Y todavía me asombra verlo, aunque sabemos exactamente por qué, porque uno de los jueces de la Corte Internacional de Justicia tiene de hecho una orientación religiosa y admite que lo que está ocurriendo en Gaza no es un genocidio. Happens in Gaza is not a genocide, and for that reason, the Court of Justice has not yet Y por esa razón, el Tribunal de Justicia aún no ha decidido que pueda llegar a considerarse un genocidio. Porque ese es el punto. Y así continuamos con eso. Continuamos con la retórica, continuamos con la narrativa que de hecho protege a Israel. Y esto resulta extremadamente inquietante para quienes como yo hemos estado activos en las Naciones Unidas y hemos trabajado por la paz en el mundo como oficiales militares porque vemos una aceptación total de la idea de masacrar poblaciones. Y cuando vas a países como el Reino Unido, Francia y Alemania, encuentras lo que podemos llamar un racismo sistémico, sí, sistémico, contra los árabes. Y por eso también, por cierto, se comportaron mal cuando estuvieron en Irak, Siria y Libia. También bombardearon a civiles. Syria, Libya, they also bombed civilians. And in reality, that's, Y en realidad, ya sabes, simplemente le están devolviendo el favor a Netanyahu. Porque cuando criticas a Netanyahu y dices, bueno, estás masacrando a civiles, Netanyahu responde, bueno, vosotros habéis hecho exactamente lo mismo en Irak, Siria, Libia y Afganistán. ¿Lo ves? Así que eso significa que portarse mal se convierte en una excusa para seguir portándose mal. Y eso es exactamente lo que se ve con las potencias occidentales. Y por supuesto, ni siquiera estamos mencionando el que yo diría escandaloso apoyo de Estados Unidos a todo lo que ocurre en Israel. Un apoyo dictado más por consideraciones políticas internas que por los valores que se supone debemos proteger y defender. Por lo tanto, tenemos una especie de occidente corrupto que ahora apoya a Israel. that is now supporting Israel, and in fact, all the countries, because even if De hecho, todos los países, porque incluso con la idea de reconocer al Estado de Palestina, por ejemplo, como vimos el mes pasado en la Asamblea General de la ONU en Estados Unidos, para muchos países fue solo una excusa para no hacer nada más. Así que sí, reconocieron a Palestina, pero sabemos que esos son solo palabras. No ha habido ninguna acción para aplicarlo. En realidad, es una excusa para darle a Israel un cheque en blanco para la masacre de la población en Gaza. Se puede ver incluso durante el espectáculo que tuvimos en Sharm el-Sheikh, donde Donald Trump pudo presentarse como un pacificador y demás, y otros como Emmanuel Macron o Meloni vinieron solo para mostrar lo buenos que eran. En realidad, no hicieron nada. Están en segundo plano. Sí, estaban en segundo plano, exactamente. Pero ya sabes, no han hecho nada al respecto. Quiero decir, si tuvieran la más mínima dignidad, no habrían ido a Sharm el-Sheikh, porque no han hecho prácticamente nada, literalmente nada. Y de nuevo, el reconocimiento del Estado de Palestina no tiene absolutamente ningún efecto, y lo vemos hoy, por cierto, absolutamente ningún efecto en la idea de un proceso de paz. Todo eso demuestra que Occidente está ahora, de hecho, sentado entre dos sillas. La tradicional, que es el apoyo incondicional a Israel, tal como prometieron Emmanuel Macron, Keir Starmer y otros a Israel. Así que ello incondicional está ahí. So this unconditional support is there. And the other hand, they are sitting on the other share. Por otro lado, están sentados en la otra silla, que es su propia población, porque la gente en el mundo occidental ha empezado a comprender de qué va Israel. Estamos llegando a un punto en el que este conflicto, o la forma en que Israel respondió al 7 de octubre,
ha proyectado una luz muy extraña, no solo sobre Israel, sino sobre la comunidad judía en general. Y por esa razón, ahora el antisemitismo y los actos antisemitas están aumentando vertiginosamente en todo el mundo. Por supuesto, probablemente esto aún no haya llegado al punto de convertirse en un problema de seguridad nacional para esos países, pero aún así está empezando a ser un problema real. Y ahora los líderes occidentales están atrapados entre su obligación o compromiso con Israel, por un lado, y su compromiso con su propia comunidad judía, por el otro. Y este antisemitismo, bueno, creo que hoy en día ya no podemos hablar realmente de antisemitismo, porque ese es el extraño efecto asimétrico de este conflicto. Sabes, el antisemitismo es cuando odias a alguien, en este caso a un judío, porque es judío, por lo que es, no por lo que hace. Pero ahora tenemos este tipo de odio hacia los judíos que puede traducirse en antisionismo. De hecho, recuerda que el sionismo es una política, un movimiento político, no uno religioso. Y ahora existe este tipo de antisionismo, o una mezcla de ambos, en el que la gente probablemente ni siquiera piensa en el sionismo como una política, sino que odia a los judíos no por lo que son, sino por lo que hacen. Así que ya no se trata del antisemitismo tradicional que solíamos tener. Es un tipo diferente de antisemitismo. Y diría de forma provocadora que el antisemitismo en realidad ya no existe, porque nadie odia a los judíos simplemente por ser judíos. Cada vez más personas odian a los judíos por lo que hacen. En muchos países, especialmente en Francia, hay una comunidad judía sionista muy fuerte, con un apoyo activo a Israel en los medios, y la supresión de cualquier narrativa o comentario que defienda la causa palestina. El resultado es que los judíos que defienden o apoyan a Israel son los que aparecen en los medios y, por lo tanto, atraen el odio de la población. And therefore they attract the hate of the population. We're in a very Así que estamos en una situación muy extraña en la que el mundo occidental, que después de la Segunda Guerra Mundial quiso eliminar lo que fue una de las grandes tragedias de la guerra, es decir, lo que les ocurrió a los judíos, ha pasado ahora al extremo opuesto. El Tribunal de Nuremberg, los juicios de Nuremberg y todo aquello estaban destinados a garantizar la justicia, pero ahora tienden a sobreproteger a los judíos, incluso cuando se comportan mal, hasta el punto de que vuelven a ser odiados. Así que hemos creado una especie de situación simétrica en la que al querer proteger a alguien, hemos generado las condiciones para que esa persona vuelva a ser odiada. Y esa es una situación muy peculiar que hemos provocado. Hemos creado este odio, y este odio continuará, incluso crecerá, porque está incorporado en el software de todas las sociedades. Y de nuevo, podemos criticar esto. Y no soy de los que se alegran por ello, porque no soy partidario de la inmigración descontrolada ni de todo eso. Creo que cada país debería tener un control estricto sobre la inmigración para evitar situaciones que realmente cambien el software de la sociedad. Y eso es exactamente lo que tenemos ahora en muchos países. Francia es un ejemplo, donde hay una presencia cada vez mayor de personas de orígenes completamente distintos. Es decir, a principios del siglo XX teníamos, hablando desde mi país, Suiza, o podríamos hablar de Francia o de cualquier otro país, mucha inmigración procedente de Italia y de España. Pero esas personas tenían un idioma diferente y, obviamente, un trasfondo cultural distinto, aunque compartían la misma religión. Así que había puntos en común. Los valores eran los mismos, el comportamiento era más o menos el mismo. Teníamos mucho en común a pesar de las diferencias lingüísticas. Por lo tanto, las sociedades del norte de Europa pudieron absorber esta inmigración de principios del siglo XX, especialmente después de la Segunda Guerra. Por cierto, había muchos italianos que buscaban trabajo y franceses, Italia, España, y así sucesivamente. Pero ese grupo tenía una cultura similar.
but we could absorb them because they had a similar culture. With the Muslim immigration, and it's a Con la inmigración musulmana, y no estoy diciendo en absoluto que sea una inmigración mala, incluso puedo ver el valor de que otras sociedades lleguen con valores diferentes y todo eso, pero cuando ocurre de manera descontrolada y masiva y no se da tiempo a la sociedad para adaptarse, se crea una situación que puede generar conflictos. Y eso es lo que tenemos en Francia, por ejemplo. Lo interesante es que cuando se añade este problema social de la inmigración descontrolada, y los franceses nunca han sabido realmente gestionar la inmigración, resulta fascinante observarlo. Tendemos a asociar la lucha contra la inmigración con la extrema derecha, y a principios de los años 80 fue la extrema derecha la que se opuso a esta inmigración, es decir, a la inmigración del norte de África. opposed to this immigration, North African immigration. But what we don't say is that at the same time, Pero lo que no decimos es que, al mismo tiempo, a principios de los años 80, también estaba el Partido Comunista oponiéndose a esta inmigración, porque se convirtió en una especie de competencia para los trabajadores franceses. Era una competencia desleal, porque las personas que venían de África podían recibir un salario mucho menor que un trabajador francés. Por lo tanto, al permitir esta inmigración, se podían generar problemas y tensiones dentro de la clase trabajadora en Europa. Así que existían esos dos extremos que por diferentes razones estaban en contra de la inmigración. Y de nuevo el problema, no quiero repasar toda la historia de la inmigración en Francia, es que por esas razones, los franceses nunca lograron tener, digamos, un control inteligente de la inmigración. Let's say a smart control of immigration. They let it do. Lo dejaron ocurrir. Y en un momento dado se dieron cuenta de que había inmigrantes y de que existía una segunda sociedad dentro de la sociedad francesa. El problema con eso, más allá de la cuestión de la inmigración en sí, es que cuando se trata de Israel, la mentalidad de la sociedad ha cambiado. Hace 80 años, tomando a Francia como ejemplo, se tenía una visión más católica o digamos cristiana respecto a Israel. No era realmente conflictiva, porque existía la idea de que debíamos apoyar a una población que había sufrido en la Segunda Guerra Mundial. Los pro-franceses habían sufrido la ocupación. The French themselves have suffered from occupation. Therefore, there was a sense that Por lo tanto, existía la sensación de que era normal apoyar a Israel. Pero hoy tenemos personas en nuestros países que llegaron porque su tierra fue destruida por nosotros mismos y por Israel. Es decir, no directamente por Israel, pero sienten que Israel ha desempeñado un papel en la destrucción de su país. Tomemos a los sirios, por ejemplo, o a los libaneses, donde hay una gran comunidad en Francia. Y así que tomar premio en Francia o en Europa, representa el conflicto es en medio de lo que se tenía hace 80 años. Y más mal por él. and today it's much less in favor of Israel. And this create tensions within our own countries. Y esto genera tensiones dentro de nuestros propios países, lo que significa que este apoyo ciego a Israel que mantenemos no solo crea problemas con el propio Israel, sino también dentro de nuestras propias sociedades. Lo muy extraño es que nadie haya intentado siquiera abordar esta cuestión. Y de nuevo, no se trata de ser injustos con Israel, sino de insistir en que Israel respete el derecho internacional. Cuando escucho lo que dijo recientemente Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas, que el derecho internacional no es aplicable a los judíos, que esa es la diferencia entre el pueblo elegido y los demás, muestra exactamente lo que hemos presenciado desde octubre de 2023, un desprecio total por el derecho internacional. Así que hoy no se trata de reaccionar con violencia contra Israel. Reacting violently against Israel, but to remind Israel that it is part of the international community. Pero para recordarle a Israel que forma parte de la comunidad internacional. Israel no es una excepción en esa comunidad. El problema es que durante 80 años lo hemos tolerado todo. En teoría, deberíamos poder, basándonos en la promesa que Israel hizo en mayo de 1949, cuando se le exigió respetar el derecho internacional para ingresar en la ONU, decirle a Israel, bueno,
no cumples con el requisito, ya no eres miembro de la ONU. Eso ya sería algo y estaría basado, por cierto, en la promesa que el propio Israel hizo. Les recuerdo que en septiembre de 1948, cuando los países árabes reaccionaron después de que Israel declarara su independencia, porque esa declaración de independencia fue, de hecho, lo que en francés llamamos un fait accompli. Was in fact a declaration of what we say in French, fait accompli. That means that you make as Eso significa que ahora tienes como un hecho una partición de los territorios, y fue en contra de la resolución de la ONU. Así que en la práctica, y no como solemos decir que los árabes rechazaron la resolución 181, en realidad los árabes al aplicarla reaccionaron e intervinieron en Palestina para responder a la crisis. En septiembre de 1948, la ONU envió un enviado especial para resolver el problema y fue asesinado. ¿Por quién? Por los israelíes. Así que vemos que desde su misma creación, Israel siempre se ha negado a estar sujeto a las mismas normas, las mismas leyes que los demás pueblos de este planeta, y por ello ha provocado todas estas masacres. Sabes, si lees mi libro, repaso toda la historia de lo que ocurrió en Gaza, la historia de Hamas y todo eso. Gaza and the history of Hamas and all that. El libro fue traducido al inglés, ¿no? ¿Está traducido al inglés? Sí, absolutamente. Sí, inundación de Al-Aqsa. Yes, the Al-Aqsa flood. Sí, el diluvio de Al-Aqsa. Está traducido. En cualquier caso, lo que vemos hoy en Gaza, que se ha hecho más evidente desde octubre de 2023, en realidad viene ocurriendo desde 2005. Ya sabes, esos bombardeos regulares. Y cuando hablamos de los misiles que lanzó Hamas, quiero decir, lo estudié porque quise hacerlo, si observas esos cohetes, no solo de Hamas, sino también de la Yihad Islámica Palestina, de hecho, ellos fueron los primeros en usar esos misiles. Y si miras las víctimas causadas por esos cohetes, son extremadamente pocas, prácticamente ninguna. Cuando escribí mi primer libro sobre guerra asimétrica, en más de 10 o 15 años solo había habido 4 víctimas, casi nada. Así que me pregunté, ¿por qué motivo los palestinos disparan o lanzan esos cohetes? Palestinian fire or launch those rockets. Because obviously they don't kill much people. Porque, obviamente, no matan a mucha gente. Entonces, ¿cuál es la razón para enviarlos? No bombardeaban Israel regularmente todos los días, con 10 misiles ni nada parecido. Ocurría de forma muy esporádica. Y me di cuenta, a través de mi investigación, al comparar informes de organizaciones como B'Tselem y otras, de que si se observan las fechas y los ataques de la Fuerza Aérea Israelí contra Gaza, y se comparan con los momentos en que se lanzaban esos misiles, se ve un patrón. Los misiles que solemos tomar como ejemplo para calificar a Hamas de organización terrorista eran de hecho respuestas sistemáticas a los bombardeos llevados a cabo por Israel. Entonces me hice la misma pregunta sobre Israel. ¿Por qué Israel bombardea a los palestinos en Gaza de forma esporádica? The Palestinians in Gaza. And I noticed and I explained that because this is very well documented. Y me di cuenta, y lo expliqué porque está muy bien documentado, de que Israel considera que incluso si tiene un acuerdo de tregua o alto el fuego con los palestinos, matar o bombardear es aceptable. Cuando dicen matar, no envían a un francotirador ni algo parecido, envían un avión. Bombardean a la gente con una bomba de 500 kilos y destruyen una manzana entera de casas. Es decir, matan a 20 personas solo para alcanzar a una. Pero los israelíes consideran que matar a un líder palestino no constituye una violación del alto el fuego. Por lo tanto, para ellos no hay infracción del alto el fuego. Y cuando hablamos de que Hamas lanza un cohete o algo por el estilo, nunca mencionamos que, antes de eso, hubo un ataque de la Fuerza Aérea Israelí. Así que terminamos con una comprensión completamente distorsionada de lo que está ocurriendo en Gaza. Y tenemos la sensación, la percepción, de que Hamas está bombardeando Israel de forma esporádica y aleatoria solo para matar gente. Pero eso definitivamente no es así. Si analizamos los hechos, podemos ver que todo lo que hace Hamas es una reacción a algo, y una reacción a algo encaja en la definición de un movimiento de resistencia.
es un movimiento que resiste. Y les recuerdo que la Resolución 45130 de diciembre de 1990 legitimó por primera vez la resistencia palestina, afirmando, en primer lugar, que la resistencia palestina es legítima, y en segundo lugar, que esta resistencia es incluso legítima por todos los medios, incluida la Fuerza Armada. Por eso, en el reciente acuerdo de alto el fuego, Hamás ni siquiera empezó a decir que se desarmaría. They didn't even start to say they will disarm, because based on international law, Porque según el derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas, el hecho de que Hamás y la resistencia palestina estén armados y resistan mediante la Fuerza Armada es completamente legal. Por lo tanto, incluso exigir que la resistencia palestina se desarme sería contrario al derecho internacional. Y eso es lo que debemos entender, porque si seguimos considerando a todos los palestinos como terroristas, por cierto, ese es exactamente uno de los indicadores de un posible genocidio. Recordemos que ministros, creo que fue Ben-Gvir y otros, dijeron que no hay personas inocentes en Gaza, lo que significa que básicamente todos son terroristas. Como resultado, nos sentimos con derecho a destruirlos a todos. we are entitled to destroy all of them. And this single fact, Y este solo hecho ya debería ser motivo suficiente para que yo determine la plausibilidad de un genocidio y tome medidas para prevenirlo. Pero como Occidente no quiere abordar esta cuestión, porque quiere proteger a Israel a toda costa, no estamos haciendo nada y seguiremos sin hacerlo. Puedes tener a gente como Macron, solo hacen ruido, pero no harán nada. Y ahí es donde reside nuestra preocupación. Eso también explica, hablaste de un acuerdo de paz, y entiendo que así lo llama la comunidad internacional, y especialmente Donald Trump, pero en realidad no es un acuerdo de paz, es un acuerdo de alto el fuego. Y lo que está ocurriendo en Gaza ilustra exactamente lo que los rusos no quieren ver en Ucrania. exactly what the Russians don't want to see in Ukraine. Remember that in Ukraine, Zelensky and the European Recuerda que en Ucrania, Zelensky y los europeos quieren un acuerdo de alto el fuego, mientras que los rusos siempre han dicho, podemos tener un alto el fuego, pero debe estar integrado en un proceso más amplio que realmente conduzca a la paz. Es decir, necesitamos un acuerdo de paz, un acuerdo que lleve a negociaciones para una situación sostenible y duradera en la que pueda haber un alto el fuego. Ese no es el problema. Pero un alto el fuego no flota en el aire. Está vinculado a un proceso más amplio que ha sido codificado, firmado y acordado por ambas partes. Y si recuerdas lo que los rusos ofrecieron en junio de este año a la delegación ucraniana en Estambul, era de hecho todo un proceso que conduciría desde el inicio de las negociaciones hasta la paz. the start of a negotiation to a peace. And within that process, it's very detailed in the Y dentro de ese proceso, que está muy detallado en el documento proporcionado por la delegación rusa, hay un alto el fuego cuyas modalidades se explican con gran detalle, precisamente para evitar lo que vemos hoy en Gaza. El problema es que en Gaza, Trump quería un tratado o acuerdo muy vistoso para poder montar su espectáculo en Sharm el-Sheikh, pero nunca involucraron realmente a Hamás en él. Es decir, si quieres un acuerdo que sea duradero y sostenible a ambas partes. Como he dicho muchas veces, la paz es un proceso que empieza dentro de uno mismo. Tienes que hablar con el otro, pero primero tienes que aceptar que quieres estar en paz. first to accept the fact that you want to be in peace. And what we have today is Lo que tenemos hoy es que una de las partes, concretamente los palestinos, ni siquiera ha sido realmente consultada. Se les ha pedido que acepten, pero no se les ha pedido que ayuden a redactar el documento. No participaron en su elaboración. Incluso los países árabes implicados en la creación del documento fueron finalmente traicionados, porque más tarde fue modificado y enmendado por Benjamin Netanyahu. Eso significa que este acuerdo de alto el fuego es, en realidad, un documento elaborado por Trump y Netanyahu, y se exigió a Hamás que lo aceptara. Así que esto no puede considerarse de ninguna manera un acuerdo de paz. No puede funcionar. Y creo que lo que hemos visto en las últimas semanas es exactamente el tipo de situación que los rusos no quieren ver en Ucrania.
of what the Russians don't want to see in Ukraine. And the interesting thing is that I haven't seen any. Y lo interesante es que, quiero decir, no he visto a nadie intentar comparar las dos situaciones, porque de hecho, tenemos ambos conflictos, y hay algunas similitudes, ya hemos hablado de eso en tu programa muchas veces. Pero cuando se trata de este acuerdo de paz, aquí tenemos exactamente el ejemplo de lo que no queremos hacer en Ucrania. Lo que Trump hizo en Gaza es precisamente la razón por la que todo el asunto del que hablaremos, Tomahawk, Zelensky, Budapest y todo eso, en realidad respalda la idea rusa de que no podemos afrontar una crisis de la manera en que lo hizo Trump. Un proceso de paz no puede ser impuesto por alguien. Tiene que ser aceptado por todas las partes. Tiene que ser interiorizado, no sé si esa es la palabra correcta en inglés, pero en cualquier caso, debe surgir de uno mismo. Tienes que estar de acuerdo en hacer la paz. Y no es fácil, porque lo he visto muchas veces. He participado en muchos esfuerzos de mediación, especialmente en África, donde por alguna razón la gente quiere luchar porque siente que tiene un buen motivo para hacerlo. Y el primer paso con todas estas personas no es convencerlas de que la otra parte tiene razón. El primer paso es convencerlas de que la paz es mejor para ellas, de que deben aceptar dentro de sí mismas la idea de estar en paz y de que la paz es la mejor opción. Y entonces, un acuerdo tiene que ser justo. También debe cumplir con este criterio de justicia, porque si crees que estás luchando por una causa justa, no puedes simplemente aceptar la regla del más poderoso solo porque eres débil. Por lo tanto, debe haber un elemento de justicia en ello. Y ese es el trabajo de la mediación, comprender y plasmar esa justicia en el acuerdo para que el acuerdo sea aceptable para ambas partes. Y aquí volvemos al problema en Israel, porque si tienes un país o una cultura que desde el principio decide que los demás no tienen derecho a nada porque no son los elegidos, se vuelve extremadamente difícil explicar qué es justo y qué no lo es. ¿Te refieres a in the streets risas? Interiorizando. Sí, muchas gracias. A veces las palabras vienen y a veces no. Interiorizando, absolutamente. A mí me pasa lo mismo, porque cuando hablo en portugués y cambio al inglés, me ocurre. Coronel, sabemos que hubo una reunión entre Donald Trump y Zelensky, en la que, según informó el Financial Times, Trump instó a Zelensky a aceptar las condiciones de Putin o ser destruido por Rusia. Pero esta vez, después de la llamada telefónica entre los dos presidentes, Putin y Trump, no se ve el tipo de pánico que vimos la última vez entre los líderes europeos. ¿Crees que después de todo, ahora sienten que la cuestión es cómo continuar la guerra y no los detalles de cómo ponerle fin? Mencionaste los misiles Tomahawk, y estamos hablando de las escaladas que van a introducir en el campo de batalla entre los dos bandos. No estamos hablando de poner fin al conflicto. ¿Sigue siendo eso una preocupación para los europeos? ¿O la cuestión principal es si Europa está de nuevo en pánico o tan tranquila ante la continuación del conflicto que ya ni siquiera lo percibe? No, creo que todavía hay una especie de pánico. Quiero decir, probablemente sea menos evidente que después de la reunión de Anchorage, pero existe. También podemos ver que Zelensky está en pánico. No he seguido todos los detalles de lo que está ocurriendo sobre el terreno, justo ayer o así, pero al parecer, los rusos han hecho un desembarco en la orilla occidental del río Dnieper y han llegado a la ciudad de Kherson. Eso significa que es una prosopian por en masa de puente para reunirse más y el occidental por el río Dnieper. Quizá incluso llegar a Odessa, no lo sé.
This shows that some En cualquier caso, esto demuestra que Ucrania se encuentra cada vez más en una posición crítica, y Zelensky es consciente de ello. Curiosamente, incluso su petición de obtener misiles Tomahawk no tenía como objetivo lograr ningún tipo de victoria. Si se lee con atención lo que ocurrió a finales de septiembre, cuando Zelensky pidió a Trump los Tomahawk, no era para ganar la guerra, sino para presionar a Putin con el fin de alcanzar un acuerdo de paz. Por supuesto, lo que Zelensky quiere, y lo que quieren los europeos, es un acuerdo en sus propios términos. Y esa es la realidad sobre el terreno, evidentemente. and the reality on the ground, obviously. Según tengo entendido, quieren una especie de pausa, ya sabes, una especie de alto el fuego, no un acuerdo sustancial. Yes, no, I understand that, but that's part of their. Sí, no lo entiendo. Pero eso forma parte de su propio proceso, de lo que ellos entienden, forma parte de sus términos, por así decirlo. Sí, no es paz como tal, pero creo que según los informes que he visto de Axios, cuando Zelensky pidió una conversación, hablaron de paz. Pero en realidad tienes toda la razón al subrayar esto. En la mente europea y en la de Zelensky, un alto el fuego equivale a la paz. Esto es muy peculiar, por cierto. Es exactamente lo que tenemos en Gaza. Lo presentamos como un acuerdo de paz, pero en realidad es simplemente un acuerdo de alto el fuego. ¿Ves? Y ese es el problema. De nuevo, volvemos a lo mismo. Si lees mi otro libro aquí, sobre mi hombro, este está en francés, pero también existe en inglés. Es El arte ruso de la guerra. It exists also in French, which is the Russian art of war. I explained that for the Russians, war. Explico que, para los rusos, la guerra y la paz se entienden de una manera holística. Es decir, la guerra no es solo lo que ocurre en el campo de batalla. La guerra es una actividad compleja que se conecta con una idea más amplia. Recordarás a Clausewitz. Todo el mundo sabe que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y eso explica exactamente la posición rusa. Se aplica tanto a la guerra como a la paz. Si observas, por ejemplo, lo que los rusos intentaron conseguir, la razón por la que entraron en Ucrania en febrero de 2022, fue de hecho hacer cumplir el acuerdo de Minsk. Porque una vez más, tienes la política, el acuerdo de Minsk, que se supone que debe aplicarse, pero después de 8 años, los ucranianos no estaban preparados para hacerlo, y de hecho, se negaron a implementar esos acuerdos. And in fact refused to implement those agreements, and therefore I don't want to make the whole history. Y por lo tanto, no quiero repasar toda la historia, pero lo explico en mis libros. La idea era hacer cumplir el acuerdo político mediante la fuerza, porque los ucranianos lo habían firmado, y no los rusos, sino las autoridades del Donbass quienes habían firmado ese acuerdo. Por lo tanto, debía implementarse. Más tarde, cuando los rusos entraron en Ucrania a finales de febrero y empezaron a acercarse a Kiev, esto generó presión política. Zelensky, ya el 25 de febrero, por cierto, pidió negociar con los rusos. Así que una vez más, se repite exactamente el mismo patrón. Se recurre a la fuerza militar porque la política ha fracasado, y luego, cuando la fuerza alcanza un determinado objetivo, se vuelve a la política. You are back to politics. That's the reason why the Russians have never refused. Esa es la razón por la que los rusos nunca se han negado a negociar, porque forma parte del proceso. Tienes un acuerdo, no funciona, de acuerdo, entonces las condiciones cambian, y todo eso, y te ves obligado a ir a la guerra. Pero luego, la guerra conduce a una situación en la que probablemente sea mejor negociar. Y eso fue exactamente lo que ocurrió a finales de febrero de 2022. Después, cuando los europeos interrumpieron aquello, se reanudó a mediados de marzo de 2022. De nuevo, los europeos hicieron que todo el intento ucraniano fracasara, y hubo un tercer intento en agosto de 2022. En cualquier caso, esa es la forma de jugar en ambos frentes, el militar, la política de defensa y la política exterior, alternando para lograr el éxito. Alternatively, in order to achieve success, meaning that the Russians, and that's exactly. Es decir, los rusos, y eso es exactamente lo que expliqué sobre lo que entregaron a la delegación ucraniana en junio de 2025, este junio, describieron un proceso de paz completo. Porque para los rusos, ellos ven y entienden la guerra un poco como si vieran una película,
mientras que los europeos la ven como una fotografía, una imagen fija. Y por eso mismo, por ejemplo, cuando hablan de un alto el fuego, queda simplemente en el aire. No hay condiciones, un alto el fuego incondicional. Eso es lo que quieren los europeos. Pero no hay un proceso previo ni un proceso posterior, nada que lo conecte. En cambio, los rusos han explicado, no estamos en contra de un alto el fuego. While the Russians have explained we are not against a ceasefire. That's, by the way, Vladimir Putin said it on the 14th of June. Por cierto, Vladimir Putin lo dijo el 14 de junio de 2024. Explicó que está dispuesto a un alto el fuego, pero dentro del contexto de una negociación que comenzaría con que Ucrania abandonara la idea de unirse a la OTAN y cediera los territorios de Gerson, Zaporilla, Donetsk y Lugansk. Ese sería el inicio de un proceso. En este proceso se establece un alto el fuego que finalmente conduce a la paz. Así que los rusos tienen una mentalidad orientada al proceso, mientras que cuando se trata de conflictos, e incluso podría decir de la política en general en Europa hoy en día, no piensan en términos de proceso. Solo ven acciones aisladas, completamente desconectadas entre sí. Isolated actions that are completely disconnected from each other. And that's exactly what leads to the economic. Y eso es exactamente lo que conduce al fracaso económico de Francia. Todos los fracasos que tenemos, porque nunca vemos la conexión entre lo que hacemos y los resultados. Eso también explica por qué hicimos la guerra en Oriente Medio. Nadie sabía realmente qué objetivo queríamos alcanzar. Conocí a varios amigos míos que participaron en la guerra en la región del Sahel, la Operación Barkhane, contra grupos islamistas, o bueno, no solo grupos islamistas. En fin, esos grupos armados en Malí, Níger y demás. Todos son tenientes coroneles o coroneles y han estado implicados. Cuando hablé con ellos sobre el conflicto, me dijeron que nunca supieron realmente cuál era el objetivo de la operación. They told me that they never knew exactly what was the objective of the operation. They killed people? Well, okay. But they don't know exactly Mataron a gente. what was the Bueno, objective of de the acuerdo. Pero no saben exactamente cuál era el objetivo de todo aquello. Y eso nunca se dijo. Si lees la estrategia desarrollada por el gobierno francés para la Operación Barkhane, no hay un objetivo real. Y así es exactamente como hacemos las cosas. Acciones aisladas, completamente desconectadas de todo lo demás. Por eso todo lo que hacemos se realiza de hecho a nivel táctico. No hay una visión estratégica de lo que hacemos. No tenemos una mentalidad estratégica, tenemos una mentalidad táctica. Por eso, muy a menudo, cuando hablo de los generales en Europa, digo que son cabos con estrellas en los hombros, porque reaccionan como cabos, como sargentos en el campo de batalla. No tienen visión, no saben exactamente qué quieren lograr. Y ese es el problema. what they want to achieve. And that's the problem. This is and if we talk about the possible. Si hablamos de una posible guerra en Europa, por ejemplo, podemos tener el mejor tanque del mundo, el mejor avión del mundo, todo lo que quieras, ciber, tecnología, lo que sea. El problema es que los rusos serán superiores porque piensan estratégicamente, tienen una visión de lo que quieren lograr, conocen sus objetivos y tienen una manera de alcanzarlos. Y precisamente por eso han tenido éxito en Ucrania. Empezaron con una fuerza mucho más pequeña que el ejército ucraniano, de hecho, en febrero de 2022. Además, no solo tenían un contingente muy reducido en Ucrania, sino que también contaban con los ejércitos de las repúblicas de Lugansk y Donetsk, que eran milicias sin la misma formación que el ejército ruso, por lo que eran incluso más débiles que los rusos. Es decir, comenzaron esta guerra con muy pocos recursos y aún así lograron el éxito. And nevertheless, they achieve success. The reason why they achieve success is because La razón por la que alcanzan el éxito es porque comprenden la acción dentro del marco de una estrategia. Saben exactamente a dónde ir. Los occidentales, y ocurre lo mismo con Ucrania hoy en día, mostramos precisamente esa falta de estrategia, esa falta de pensamiento estratégico. Intentamos resolver problemas tácticos en lugar de tener una visión de lo que estamos haciendo. Y de nuevo, lo que estoy diciendo, y eso es lo que menciono en mis libros, por cierto, en el idioma míoverner. Sun Tzu decir que las tácticas sin etharte den outredo en este roth. Es sin image. it's exactly what we have.
Creo que la estrategia por parte de los europeos consiste en cómo derrotarse a uno mismo sin darse cuenta de que se está derrotando. That's exactly, but this is exactly that, because you do. Esto es exactamente eso. Hacer algo sin pensar en las consecuencias, sin ver el panorama general de lo que estamos haciendo. Quieres perjudicar a los rusos, así que lo haces, sin siquiera entender. Tienes un caso de la semana pasada, no con Rusia, sino con China, cuando el gobierno neerlandés decidió hacerse con Nexperia, una empresa de semiconductores que era china, pero tenía su sede en los Países Bajos. Así que la tomaron y de repente olvidaron que toda la línea de producción está en China. Entonces China dijo, bueno, simplemente cerraremos la puerta. Y ya está. Y ahora el gobierno neerlandés se queda con una empresa que ya no tiene trabajo ni productos. Simplemente cerraron la puerta. Así que tienes a cientos de personas de repente desempleadas. Eso demuestra exactamente el tipo de visión a corto plazo con la que Occidente está haciendo negocios. With which the West is doing business. We tend to Tendemos a fijarnos solo en la apariencia de las cosas, pero no entendemos lo que hay debajo. Hay un dicho en alemán, mehr sein als scheinen, ser más que parecer. Significa que debemos tener cualidades intrínsecas, no importa lo que muestras, sino lo que eres. Pero hacemos exactamente lo contrario. Todo gira en torno a la apariencia, al espectáculo. Queremos mostrar que no nos gustan los rusos, así que imponemos sanciones y todo eso. Y de repente nos damos cuenta de que somos los primeros en ser realmente víctimas de esas medidas. Quiero decir, hablemos del Nord Stream, o de todo lo que hemos visto en los últimos 30 años, con todas las guerras que hemos librado. Es exactamente lo mismo. This is exactly the same thing. We don't think about the consequences of. No pensamos en las consecuencias de lo que hacemos. Hacemos cosas simplemente porque sentimos que debemos hacerlo. Recuerda, fue el 12 de septiembre de 2001, cuando Estados Unidos quiso reaccionar ante los atentados terroristas del 11 de septiembre. Hubo una reunión de crisis, y durante esa reunión, alguien preguntó, ¿tenemos suficientes objetivos en Afganistán para bombardear? El representante de la Fuerza Aérea de Estados Unidos respondió, bueno, lamentablemente, no tenemos muchos objetivos en Afganistán. Entonces, Rumsfeld, creo que fue Rumsfeld, aunque puedo equivocarme, dijo, ¿no tenemos suficientes objetivos en Afganistán? Entonces bombardead Irak. ¿Ves? Eso es precisamente la ausencia de estrategia. Este es el tipo de estupidez que ha guiado nuestra política en los países occidentales durante décadas. Y ese es exactamente el precio que estamos pagando ahora, porque en lugar de librar guerras estúpidas, los chinos han educado a su gente, construido infraestructuras, creado una base industrial y ahora lideran en todas las tecnologías emergentes. Una vez más, en lugar de gastar dinero en matar gente en algún lugar de Oriente Medio sin motivo alguno, desarrollaron su propio conocimiento, sus propias capacidades, sus propias competencias, y ahora están a la cabeza. No hay ningún misterio en eso. Y mientras Occidente no entienda esto, fracasará aún más. Soy muy pesimista respecto a Occidente si no nos damos cuenta de ello. La situación que tenemos hoy no es muy alentadora, y creo que podría empeorar sin duda si no despertamos pronto. Exactamente, exactamente. Muchas gracias, Carl. Un gran placer, como siempre. That was my pleasure. Thank you very much for inviting me. Thanks. Ha sido un placer. Muchas gracias por invitarme. Gracias.